Hola, soy Almudena Palacios, maestra de primaria, antropóloga, preparadora y mentora de opositores. Además de fundar y crear el primer club para opositores Top Oposición, ahora también ayudo a otros funcionarios a ser preparadores. De esta forma ayudamos a muchos opositores en su camino. Puedes encontrarme en las web y redes sociales educación-primaria.es y topoposición.club, que por cierto tenéis para descargar sin coste alguno una guía para preparar las pruebas de la oposición y conseguir un 10, también una meditación guiada y una plantilla con mi plan de estudio. En mi caso, se trató de un concurso oposición, por lo que aquí es muy importante el baremo de méritos. Y os recuerdo que en Opositer los cursos online son homologados y perfectos para el baremo. La primera vez que me presenté, os cuento un poquito mi historia, ¿no? Entonces, la primera vez que me presenté solo tuve 4 meses para prepararme. No tenía experiencia, que es muy importante para el baremo del concurso, y además trabajaba en hostelería a jornada completa. No conseguí plaza, pero conseguí muy buena nota y pude trabajar como interina, haciendo sustituciones. La segunda vez también estaba trabajando a jornada completa y apenas tenía experiencia porque ahí ya sí que me habían llamado como interina, pero tendría pues como mucho 0,4 o algo así, no llegaba. Pero iba por la máxima nota, que era lo que estaba en mi mano. Conseguí mi plaza a 2 días de cumplir los 24 años, obteniendo 2 dieces, uno en la programación y otro en la unidad didáctica, que en mi oposición son pruebas orales. Quiero compartir con vosotros mi método de estudio durante mi preparación de las oposiciones y también lo que yo considero imprescindible para llegar de forma óptima al gran día, al día del examen. Entonces, en primer lugar, mi método de estudio estaba basado en un sistema de arrastre. Y una vez que acabé de estudiar todos los temas, cogí el de vueltas. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. De arrastre, más o menos, mi objetivo era un tema a la semana. Digo más o menos, pues porque había algunas semanas que eran 10, 12 días, dependía. Y una vez que me estudiaba un tema, yo siempre me lo volvía a repasar. Ejemplo, tema 1. Lo repasaba. Luego me estudiaba el tema 2 y entonces al acabar repasaba el 1 y el 2 y así sucesivamente. La cuestión es que el tiempo invertido en un tema no caiga en saco roto y se nos olvide por centrarnos solo en estudiar temas nuevos, pero no volvemos a los anteriores. ¿Por qué? Porque esto es un error bastante común, en pensar que así voy adelantando temas, pero luego los anteriores el tiempo al final es perdido porque no recuerdas absolutamente nada. Ahora, una vez que acabé de estudiar todos los temas, esto sobre todo es para oposiciones con un número de temas pues inferior, no uno por ejemplo que tenga 200 temas o 100 y pico, pues comenzamos con las vueltas. Empiezas desde el primero al último y yo todo lo llevaba apuntado, o sea, todo lo llevaba traqueado, por decirlo, ¿no? El número del tema, el día que lo repasaba, cuánto tiempo tardaba. De esta forma lo veía súper claro y visual lo que me había estudiado y a los temas que yo había dedicado más tiempo o menos, o más vueltas o menos vueltas. Ahora, para comenzar con un tema, lo primero que yo hacía era leerlo. Si tenía alguna duda la preguntaba y después, bueno, pues lo volvía a leer. Y aquí ya subrayaba o hacía anotaciones en los márgenes o en post-it. Primera lectura rápida y la segunda ya, pues haciendo hincapié en ciertas cosas, ¿no? Después, sinceramente, a mí resúmenes no me daba tiempo a hacer, es decir, a hacer de nuevo los temas con mi letra o aunque fuera ordenador, no llegaba, o sea, es que no llegaba. Entonces sí que es verdad que en algún tema lo hice, pero vamos, que te los puedo contar con los dedos de una mano, o sea, poco. Y ya pasaba a memorizar. Lo más importante para mí, paciencia, constancia, concentración a tope. Además de ponerte plazos, ya que no puedes esperar a pasar al siguiente tema cuando te sabes uno al 100%. ¿Por qué? Nunca va a ocurrir. Y entonces vamos a alargar ese proceso pues como un chicle. De ahí a lo de poner inicio y fin de los temas antes de pasar a otro. Más cositas, algo esencial para mí, es que no quiero dejarme nada en el tintero. Ahora, como preparadora y mentora, ya que cuando fui opositora apenas hice simulacros, los veo súper importantes, ya que debes hacerlo lo más fiel posible al examen de tu oposición, es decir, pues con un cronómetro, poniéndote en situación. ¿Por qué? Porque ahí es donde verdaderamente te das cuenta de lo que eres capaz de hacer y si vas bien con el estudio o no. Pero ojo, que sé lo que pasa, que a todos nos da muchísimo miedo lanzarnos y hacer el primero, pero lo mismo que antes, ponte fecha, porque si no, nunca vas a dar el paso. Y como digo, yo hice poquitos en mi preparación,
hice un par de ellos. ¿Por qué? Porque a mí tampoco me lo exigían, entonces tampoco vi la importancia de hacerlo. Ahora, con el paso de los años y la experiencia me he dado cuenta de que es algo vital. Y lo mismo con las pruebas orales. Si en tu oposición, que depende de cada uno, ¿no?, pues tienes pruebas orales, practica todo lo que puedas. Mírate al espejo, grábate. ¿Por qué? Porque de esta forma te vas a dar cuenta de lo que haces mal y podrás mejorarlo para cuando estés delante del tribunal. O sea, esto es tal cual, ¿no? Donde veamos los errores, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque una vez que sabes los errores que cometes, los puedes modificar, ¿no? Entonces podemos cambiarlo por hacerlo mucho mejor. Ahora, con los años de experiencia que tengo como opositora, preparadora y mentora de opositores, sí que quiero compartir contigo también mis imprescindibles para llegar bien al día del examen. En primer lugar, para mí el factor más importante es la elección de la preparación. Me da igual que sea academia, preparador, preparadora, que seas autodidacta, me da lo mismo. La cuestión es que esa preparación se adapte a ti, a tus necesidades, a tu forma de ser. Y esto es súper importante, no a la de tu amiga o tu vecino o tu primo, no, a ti. Debes de elegir bien sabiendo cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes. Por ejemplo, hablo por mí, ¿no? Pero si eres una persona con poco tiempo o con mucho tiempo, si eres una persona muy organizada o si eres muy desordenado, si eres muy responsable, etcétera, etcétera. Y así tiene que ser la persona que elijas o la academia que elijas, o si tiene las características positivas que tienes que tener para ser autodidacta. Ahora, dentro de la preparación tienes que tener en cuenta el baremo, que eso ha sido lo primero que os he dicho porque mi oposición, bueno, era concurso oposición, ya que en muchas oposiciones piden, por ejemplo, cursos homologados, como lo que he comentado de Oposite, que estos sí que os valdrían perfectamente, porque como digo, son homologados. Y mucho cuidado con esto, porque hay muchos engaños. Tenéis que verlo bien, ¿eh? Lo segundo es una muy buena organización y planificación. Aquí yo tengo que reconocer que soy muy friki con este tema. Tengo todo planificado lo máximo posible y sí que es verdad que desde que soy madre aún más, porque si no, no llegaría a hacer todo lo que hago y todos los proyectos pues, que llevo entre manos. En mi caso, lo que hacía era me establecía objetivos mensuales, semanales y diarios, porque yo más o menos ya sabía cuándo podría ser la fecha. ¿Okay? En los cuales no hay fecha, lo que tenéis que hacer es poner alguna aproximada, pero siempre tener una fecha de fin, ¿vale? De esta forma, ¿qué ocurría? Pues que al tener todo tan planificado yo no dejaba nada al azar. O a decir, por ejemplo, en un día, pues si me da tiempo esta tarde, comienzo con el tema 5, por ejemplo. No, ¿por qué? Porque nunca vamos a sacar ese tiempo, por lo cual nunca vas a tenerte para sentarte ahí y hacerlo, ¿no? Debe estar puesto en la agenda. De tal hora a tal hora, estudio X, páginas del tema X, ¿me entendéis? O sea, todo súper, ¿por qué? Porque tú vas a estar concentrada en estudiar eso. O sea, si tú te dices que esta tarde tienes que estudiarte en 3 horas, no lo sé, 7 páginas, por poner un ejemplo, o 7 carillas, tú vas a estar súper concentrada en eso. Como vas a estar como retándote a ti mismo, no vas a estar pendiente de otras cosas más. Entonces, la concentración se focaliza, ¿vale? Luego, la fecha de mi examen, como digo, pues se intuía. Entonces me podía organizar bien por objetivos mensuales. Os aconsejo no estudiar nuevos temas los últimos días del examen o incluso, si puedes, las últimas 2-3 semanas antes del examen. ¿Por qué? Porque sinceramente vais a avanzar poco, porque vais a estar ya nerviosos, estáis cansados. Si es como mi examen, que era finales de junio, que hacía ya un calor alucinante, que ya no descansas bien ni nada, era como que al final saturas la mente y no aprendes nada nuevo, ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante, que días antes del examen o un par de semanas antes, que no estudies nada nuevo, sino que solamente te dediques a repasar y hacer simulacros. Otro factor para mí es la mentalidad. Lo veo, vamos, imprescindible. Algo que eché de menos cuando yo oposité, sinceramente, pero que aprendí y es lo que hago ahora con mis opositores. Tener una mente positiva, no estar intoxicados de información ni rumores, aunque yo sé que es complicado mantener esto al margen, pero tenéis que ser fuertes, porque si todos nos guiamos nuestro día a día en rumores, el objetivo es ese, el objetivo no es seguir mi planning y estudiar, entonces al final te estás saliendo de tu propio camino. ¿Vale? Entonces, no estéis pendientes de intoxicados, como digo, de rumores. Lo único que hacen es ponernos
de mal humor, ¿no? De mal mentalmente, y lo que ocurre es que nos desanimamos. ¿Y qué pasa? Que mucha gente ahí tira la toalla. O directamente baja el ritmo o deja de estudiar, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, cuando no haya rumores, vuelvo. En una oposición siempre hay rumores. Entonces, eso lo uno con el último factor, que para mí es el entorno, que es lo que he comentado antes. Cuidado, ¿no?, de quién te rodeas, ya sea a nivel online o presencial, te pueden hundir o te pueden hacer que vueles, así que cuidado. En mi caso dejé a personas por el camino porque no me aportaban nada, solamente mal rollo, pero también gané a muchas más. Y fíjate, no de mi oposición, sino de otras, que es donde yo verdaderamente veo la mayor riqueza, porque es como que ahí es cuando verdaderamente la gente se abre, ¿no?, y te cuenta de verdad tanto los problemas como las ventajas que ellos van viendo y van solventando y te pueden ayudar a ti. La oposición es muy dura, no nos vamos a engañar. Es un proceso que puede hacer, pues, que te rompas en 1000 pedazos muchas veces, pero también te puedo decir que es un gran aprendizaje, ¿no?, ya que te conoces a la perfección. Fue lo que me pasó a mí, ¿no? Incluso las cosas de ti que nunca hubieras imaginado o que no te creías capaz de hacer, pues ocurren. Y luego, aprendizajes, como he dicho, que a mí me pasó, que ahora los uso para mi día a día y me han venido genial. Y me vienen de mi época de opositora, ¿no? Pero hasta entonces no lo hacía, o sea, ni se me pasaba por la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ser tan planificada o organizada. ¿Y qué más quería yo comentar? Bueno, como último consejo, que te acerques, que te rodees a personas, ¿no? Y pregunta a personas que lo han conseguido. Para mí esto también es muy, muy importante, porque casi siempre nos quedamos en nuestro grupo es como que, o personas que, bueno, no lo ha conseguido, pues fíjate, fulanito, tal, que ha estado tanto tiempo y sigue sin la plaza. Entonces es como que nosotros mismos nos sentimos bien acercándonos a estas personas, ¿no? Y está perfecto, pero para mí el consejo que te daría es que te acerques a los que lo han conseguido y que les preguntes, porque ellos son los que verdaderamente te van a ser sinceros y te van a aconsejar. No te quedes en un bucle de opositores que solo lloriquean y dicen lo difícil que es, porque te vas a contaminar. Y si tenías algún tipo de día o de semana estupendo, esa conversación al final te va a intoxicar y vas a pensar también de forma negativa. Y todos sabemos que una oposición es extensa, complicada, que no tenemos bastante con nuestros pensamientos como también para acoger el del resto de personas. Entonces, para mí esto fue vital. Por lo que aquí, como digo, para recordar ya lo último, y ya me despido, creo que no me dejo nada, espero que no, pero sobre todo también recordaros eso, ¿no?, de la importancia de buscar, en este caso, un baremo que lo llevéis lo máximo y lo más completo posible, y tengo que hacer hincapié en que en Oposite los cursos son homologados y están perfectos para vuestro baremo. Solo me queda despedirme, deciros que ha sido un verdadero placer compartir todo esto contigo, que coge simplemente lo que a ti te venga bien, el resto déjalo ir, no tienes por qué hacer lo mismo que yo, ni muchísimo menos, que a veces también nos intoxicamos de tanta información o queremos hacer todo y luego no hacemos nada. Ves probando diferentes cosas, pero sobre todo ve, prueba y elige qué es lo que a ti te conviene, ¿no?, y lo que a ti te viene bien. Nos vemos, al menos por las redes sociales, búscame, como he dicho, por educación-primaria.es y también por Top Oposición Club, y un abrazo enorme y muchísima, muchísima fuerza.